Hola, buenas noches. Bueno, no sé en qué momento están viendo este video. En realidad es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender un poco de lo que refiere el libro de Marcos. No sin antes dar gracias a Dios por que nos permite estar de nuevo conectados. Acompáñenme con esta oración. Amado Señor, gracias Padre por este día, gracias por tu amor, gracias Señor porque estamos sanos, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, nos enseñas, Padre Celestial, y permites que podamos estarnos educando y compartiendo conocimiento, Señor. Bendito eres, Padre. Te agradezco, Señor, por cada una de las vidas que están viendo este video. Bendícelos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver ahora el Evangelio de Marcos, un poco del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Marcos es el segundo libro de la Biblia y vamos a ver un poco de la estructura de Marcos. Marcos en realidad habla de desde Galilea, el camino que ha cruzado Dios en su Jesús en su ministerio y la entrada a Jerusalén, ¿no? Tenemos algunas referencias bíblicas con respecto a Marcos para que se pueda ver la estancia en Galilea, que refiere en el capítulo 1, él también refiere el capítulo 21. En el camino que transcurre podemos ver el capítulo 22, también la parte de Jerusalén en el capítulo 11. Lo dejo por favor para que ustedes puedan revisar también la palabra, puesto que sería muy extenso verlo de esta manera, pero ustedes deben de hacer un estudio obviamente con revelación del Señor para que podamos entender mejor su palabra. Eso es importante, ¿sí? ¿Cuándo se escribe Marcos? Vamos a ver más o menos en qué época es que Marcos se escribe. Si ustedes recuerdan un poco de la historia, la caída de Jerusalén refiere en prácticamente los tres primeros evangelios. Se encuentra en Mateo 22:7, la caída de Jerusalén. También refleja Lucas 21:20. Sin embargo, en Marcos no encontramos lo que es la caída de Jerusalén. Pero sí en esos otros dos evangelios, por lo tanto, se complementan, ¿sí? La guerra judía, que aproximadamente estaba en el año 67, 70, está reflejado en Marcos 13:7 al 8. Sí, es más o menos habla del comienzo de los dolores, cuando dice la palabra que van a escuchar guerras y rumores de guerras, pero tranquilos que todavía no está, pero el fin está cerca. O sea, aún no está viniendo el Señor, pero el fin está cerca. El Evangelio habría sido escrito en el año 67 aproximadamente. En esa época había crucifixiones diarias, van matando mucho a las personas que no iban con el régimen que se establecía en esa época, ¿sí? ¿En qué lugar más o menos ha sido escrito este libro? Desde el año 57 después de Cristo, durante el reinado de Agripa, era cuando ellos estaban reinando. Agripa II ya era el rey en aquella época. Se inicia un proceso en el que la incorporación de los territorios se desdibujaban los límites geográficos y étnicos entre Galilea y las regiones paganas vecinas, porque ellos estaban apoderándose prácticamente del territorio israelí. La fuerte presencia romana, porque ellos fueron el imperio romano el que estaba en aquella época muy fuerte y se había apoderado de gran parte de este territorio, puesto que habían puesto soldados y muchas de sus tropas estaban, si bien asentando precedencia de autoridad sobre estas tierras, ¿sí? El lenguaje, la vida comercial se da porque el imperio está omnipresente en todos los territorios bajo su dominio. Prácticamente estaba en todo ese sector, ¿sí? El autor del Evangelio de Marcos está situado en la línea paulina. Es clave para comprender, esta parte es clave para comprender sus líneas teológicas. Por ejemplo, el tema de la cruz. En Marcos 1:1 habla de que es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Puntualmente en este Evangelio y cabalmente en este versículo y en el capítulo 1 es que se afirma que es el Evangelio de Jesucristo y también se afirma que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos algunos relatos de los milagros de Jesús en el libro de Marcos, que habla, por ejemplo, de cuando Jesús sanaba. Jesús tenía el don de milagros. Jesús tuvo los 5 ministerios,
los dones, y uno de ellos era que Jesús sanaba. Por ejemplo, Marcos 3, 7 al 10 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Todos estos son los sectores en los que relata Marcos que estaba Jesús, y que también caminaba por esos sectores haciendo milagros. Y dice que oyendo cuán grandes cosas hacía, a grandes multitudes vinieron a él. Siempre Jesús estaba seguido por grandes multitudes, y Marcos refleja claramente la gente que seguía a Jesús. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, porque él navegaba mucho. Pienso que le gustaba navegar, porque hay mucho en los evangelios relatando que él estaba sobre una barca. Y una vez que la gente estaba aglomerada prácticamente, él tendía a subirse a una barca, y muchas veces también daba la palabra estando parado sobre una barca. Era para que no lo oprimiesen, para que no lo dejaran caminar y él pueda compartir la palabra. Aquel entonces, porque había sanado a muchos, por eso le perseguían muchas personas, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Quiero que hagamos referencia también a lo que es Marcos 5, 22, 43, cuando habla de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esto refiere a lo que hablábamos acá, que muchos lo tocaban. La mujer del flujo de sangre, que estaba muchísimos años con ese flujo, caminó tras Jesús, y en el momento en que ella pudo, le tocó el manto. Refleja eso en estos capítulos. Y él estaba camino a ver a la hija de Jairo que había fallecido mientras su padre habló con Jesús. Este relato está bien específico en el libro de Marcos. En este proceso, la mujer que tocó el manto de Jesús, por su fe, fue sanada. Y la hija de Jairo, que ya muchos le dijeron: no molestes al maestro, ya murió tu hija, pero Jesús le dijo: no temas, solamente cree. Entonces refleja la fe de las personas en estas dos en esos dos relatos. Y pues Jesús acompaña a Jairo, y es que Jesús revive, o sea, resucita a la hija de Jairo, ¿no? También podemos hacer una referencia. Es importante que estos versículos, esto que refiere a la cura, se refleja también en Levítico, porque habla de lo que era el flujo de sangre de la mujer, de cierta manera, ¿sí? Por favor, revísenlo. Y cuando nosotros hacemos una referencia a la hija de Jairo, podíamos respondernos dos preguntas importantes: ¿cuál era su mal? ¿Y cómo y quién la cura? Y en toda esta escena, ¿quién era el personaje principal? Por lo que voy a hacer, es importante que vayamos a estos versículos. En Marcos 5, 22, 43, vamos a leer un poco de Marcos 5, 22, 43, por favor. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga, como habíamos dicho anteriormente, era un lugar donde se reunían personas, 10 hombres mínimamente, y para compartir la palabra, ¿no? Y en aquella época en la que estaban en muchos lugares, ellos se reunían para alabar, para honrar a Dios, ¿no? Aquí dice que vino uno que se llamaba Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaron mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre sabía que Jesús tenía autoridad. Jesús es el protagonista de este relato, porque Jairo va y lo busca específicamente, y era un principal de la sinagoga, o sea que era un hombre que sabía. Sin embargo, él creía que Jesús era el Cristo. Y por eso su hija, en realidad, si nosotros leemos todo, su hija se salva por la fe de este hombre. Sin embargo, en Marcos 5:25 quiero hacer referencia también, que dice: pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho, o sea, por los médicos, porque había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado.
antes le iba peor, o sea, le iba empeorando en su estado y no se sanaba y ya pues había gastado todos sus recursos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino tras de él. Ella creyó que Jesús era el Mesías y que tenía el poder para poder quitarle su mal. Y ella tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Qué maravilla! En realidad esto es maravilloso saber que esta mujer sanó por su fe. También tenemos otra persona de otro sector, por ejemplo en Marcos 7, 24, 30, y también quiero que lo veamos. Por favor, síganme con su Biblia, es importante que veamos esta parte, 7, 24 y 30. ¿De qué refiere a esto? Esta es la fe de la mujer sirofenicia, que era del lugar de donde era, de Sidón, ¿sí? Entonces, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo pusiese, pero no pudo esconderse. O sea, él no quería que nadie supiese que él estaba, pero es difícil esconderse porque mucha gente le seguía los pasos a Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, o sea, no era judía, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. En realidad, ¿qué era importante en esta etapa? Los judíos. Jesús vino a ellos. Sin embargo, la mujer tuvo mucha fe y le respondió a Jesús: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija estaba acostada en la cama. O sea, estaba sana, salva, porque ya Jesús la había sanado. Entonces, aquí en Marcos se refleja que Jesús hacía milagros a personas que no eran de la religión judía, y eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? En Marcos 2, 1, 12 también habla de la curación y del perdón, que es importante que lo leamos, por favor. Referente a la muerte de Jesús, cuando llevaron el cuerpo de Jesús, ya él había fallecido. Yo quiero hacer referencia de Marcos 15 con Deuteronomio 21, 23, que lo he puesto en esta diapositiva, en la que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En realidad esto refleja, porque en Marcos cuenta cómo Jesús lo llevaron después de que falleció, fue cuidado su cuerpo, lo llevaron al sepulcro, etc. Y Deuteronomio ya mencionaba algo referido a esta escena. Quiero, hermanos amados, que lean Mateo 27, 46, 50, Lucas 23, 46 y Juan 19, 30, que refleja la muerte de Jesús. En estos versículos vemos lo que es la muerte de Jesús, y en Salmo 21 particularmente también habla el rey David de lo que era la muerte de Jesús, porque es inspiración del Espíritu Santo. En la resurrección podemos darnos cuenta de que Marcos 16, 1, 8 menciona claramente toda la etapa de la resurrección. Vamos a leer un poco de estos versículos, que sí los he puesto acá para que podamos leerlos juntos, y los que he mencionado deben leerlos, por favor, y comentarlo en cada clase que vamos llevando online, ¿sí? En Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Estamos hablando ya de casi entrando al tercer día en el que Jesús estaba ya fallecido. Y muy de mañana
el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol, o sea, el sol había salido y ellas fueron con sus especies aromáticas a la tumba de Jesús. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Puesto que la piedra que habían puesto en la puerta del sepulcro de Jesús era bastante pesada. Pero cuando miraron, vieron que la piedra estaba removida y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, había un hombre ahí que era un ángel vestido de blanco, y ellas se asustaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, cuando el ángel les mostró a las mujeres el lugar donde estaba Jesús, ellas vieron que ya no había nada. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, estaban muy asustadas y decían nada a nadie. No decían nada, pese a que el ángel les había dicho que digan. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros repasemos estos versículos para ver, relatar y comparar lo que dice Mateo, Lucas, Juan con respecto a la muerte de Jesús, y también el Salmo 22. En realidad el Salmo 22 es un salmo muy lindo que al leerlo me doy cuenta que realmente el Espíritu sabe en qué momento decir las cosas. Y si nosotros vemos un poco del Salmo 21, puesto que este salmo tiene bastantes versículos, en realidad son 31 versículos los que van a leer, pero empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es exactamente el clamor que dice Jesús cuando está siendo crucificado: Elí, Elí, lama sabactani, que refiere a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es importante, por favor, que podamos ver eso, amados, y puedan leerlo completamente, todos los versículos del Salmo 22. ¿Sí? Gracias por compartir conmigo este momento, y por favor, leamos las escrituras para conocer mejor lo que refiere a los evangelios. Demos gracias a Dios por habernos permitido estar juntos nuevamente. Amado Dios, gracias, Señor, por enseñarnos, Padre, tu palabra, por mostrarnos el ministerio de Jesús a través del Evangelio de Marcos, Señor. Bendito eres, Padre amado. Estamos en tu presencia, Señor, y queremos permanecer así cada día, Señor. En el nombre de Jesús estamos en el hueco de tu mano, y ten a mis hermanos, Señor, también en el mismo lugar en el que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Un placer servirlos. Vamos a estar en otra oportunidad con la siguiente lección. Por favor, nunca olviden que la honra, la gloria es solo para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.